Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de A Evangelizar Live. Y hoy quiero hacer unas aclaraciones. En el video pasado en que hablamos sobre por qué utilizar hebreo y griego, di algunos datos en los cuales me equivoqué. Un hermano que vio el video me comentó, me dijo, mi hermano Eduardo Navarrete me dijo, hermano, creo que se equivocó en tal punto. Entonces, le doy gracias a mi hermano Eduardo por esta aclaración, por haberme corregido, y vamos inmediatamente a decir cuáles fueron los puntos en los que me equivoqué. Bueno, primero, el dato de que la escritura se redactó, el proceso de redacción duró alrededor de 4.000 años. Bien, ¿por qué se dio esa fecha? Ahora el dato de 5.000 años, eso ya es falso, eso no calza con las fechas oficiales, ¿ya? ¿Por qué se dio la fecha de 4.000 años? Bueno, y esta información la entrega la Sociedad Bíblica Iberoamericana, y es porque tanto en el registro del Génesis como en los descubrimientos arqueológicos han demostrado de que existe una escritura anterior al diluvio, ya que se han descubierto tablillas de arcilla con escritura tanto pictográfica como escritura, en este caso el paleo hebreo. Y uno de esos datos, de esta información que se encuentra en el Génesis, en el español de la Reina Valera 1960, no se lee, pero en la BTX 4 han insertado estas expresiones. En el idioma hebreo existe una expresión que se pronuncia Sefer Toldot. Y Sefer significa escritura, o un escrito, o un documento. Y Toldot es como una historia. O puede ser también a veces traducido como descendencia o historia de la familia. Entonces, esta expresión se usa alrededor de 9 veces en el libro del Génesis, dando a entender de que existieron personas que redactaron el Génesis en el momento que iba transcurriendo el periodo de la historia para ese momento. Miren, vamos a leer, les voy a presentar acá. Esta es la BTX 4, está ya digitalizada para el módulo Eastward, para el software Eastward, perdón. Entonces acá leemos, dice: esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Entonces acá vemos el Sefer Toldot. Entonces ya aparece la expresión escritura, Toldot. Entonces ya existía un escrito también en Génesis 5:1. Dice: esta es la escritura de la genealogía del hombre. Entonces, la Sociedad Bíblica nos dice de que lo más probable es que ya Adán sabía escribir, y esto no es ilógico, no es irracional. Si nosotros somos personas que creemos en la Biblia, que creemos que Dios, lo que dice en su palabra es cierto, nosotros no sería difícil aceptar de que Adán podría haber escrito. ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual de Adán era superior al de los seres humanos en la actualidad. Adán tenía su cerebro funcionando al 100%. Creo que fue Albert Einstein que dijo que el ser humano no pasaba más allá del 10% de su capacidad del cerebro, en la capacidad de utilizar el cerebro. O sea, utilizamos el 10%, ni siquiera hemos utilizado el 100% en nuestro cerebro, y quizás cómo seríamos de inteligentes. Entonces, ¿cómo demostramos que Adán era inteligentísimo? Primero, Adán no aprendió, no vemos que haya aprendido un idioma en particular, pero lo vemos que habla, que se comunica con Dios y que le entiende. Dios le habló en un idioma. Lo más probable es que Dios le haya hablado en hebreo a Adán. Y a Adán le entendía, y aparte de entenderle, Adán también se comunicaba con Dios de la misma forma. Por lo menos el Génesis no nos muestra a nosotros de que Adán haya participado en una clase de un idioma X y que haya aprendido a escribir. No nos muestra, pero es como era tan inteligente que no necesitaba esa clase. Ahora,
Dios le dio una orden a Adán de ponerle nombre a los animales que Dios había creado. Entonces, la capacidad de Adán era tal que él pudo recordar todos los nombres de los animales. Y no solamente recordarlos, sino que no repetirlos en los nombres. Entonces, esto también es maravilloso, nos muestra una capacidad de inteligencia de Adán extraordinaria. Entonces, no es ilógico que Adán haya podido o haya sabido escribir, si también sabía comunicarse. Entonces, el dato de que el dato que se nos da en la actualidad y que muchos teólogos nos dicen de que el Génesis pertenece y fue escrito o fue redactado por Moisés. También en el Nuevo Testamento el Señor Jesús y los apóstoles nos hablan de que la autoría de escritura del Génesis y de los primeros 5 libros de la Biblia pertenecen a Moisés. Entonces, si bien es cierto eso, también es posible y es probable de que Moisés haya recopilado la información del Génesis, o haya recopilado las tablillas o los escritos del Génesis y los haya compilado, los haya unificado en un solo libro y haya formado el libro del Génesis. Y bueno, otro dato importante que la Sociedad Bíblica Iberoamericana, la BTX 4, nos entrega es, mire, vamos a ir nuevamente a Génesis 2, 4, porque la Sociedad Bíblica acá tiene una nota con respecto a este documento. Entonces la nota es la nota 192, es ¿quién escribió el Génesis? Entonces acá ustedes pueden encontrar con más detalle y pueden encontrar con más maestría la explicación de por qué se atribuye la escritura del Génesis en parte a Adán y en parte a ciertos personajes que participaron en los relatos de la historia del Génesis. Esta es la nota 192. En la descripción del video les voy a dejar la página de la Sociedad Bíblica Iberoamericana y voy a tratar de llevarlos también al enlace donde puedan encontrar esta nota, la nota 192, para que puedan leerla ustedes y estudiarla y analizarla. Así que está muy buena. Y aquí explican, como dije anteriormente, con más detenimiento y con más maestría el por qué se puede atribuir el Génesis no exclusivamente a Moisés, sino que también a los que participaron en las mismas historias que están allí. ¿Ya? Así que, bueno, ese es el dato que les quería dar. Entonces, aproximadamente el Génesis fue escrito entre el 3500 o el 4000 antes de Cristo aproximadamente. Si creemos que los que participaron en la historia del Génesis fueron los que redactaron también. Ahora, otro dato importante es el caso del libro de Job. El libro de Job, su fecha se data anterior a Moisés. Moisés comenzó a escribir aproximadamente en el 1500 a.C. En el 1500, 1550 a.C. aproximadamente. Esa es la fecha en la que se atribuye la escritura de Moisés. Y Moisés se dice que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Así que esos 5 libros fueron escritos aproximadamente entre el 1500 y el 1550 a.C. Pero el libro de Job es un libro mucho más antiguo que el Éxodo. ¿Por qué? Porque esa es la fecha en la que se data este libro y también... la fecha en la que se data este libro es aproximadamente entre el 1500, entre el 3500, perdón, o el 2000 antes de Cristo. 2000 antes de Cristo, 2500 antes de Cristo. Esa es la fecha en la que se data el libro de Job. Perdón, me equivoqué en el dato de 3500. Entre el 2000 a 2500 antes de Cristo se data la escritura del libro de Job. Y también el libro de Job, dentro de su narrativa, nos entrega datos importantes, como por ejemplo Job ignoraba totalmente la existencia del pueblo de Israel y de la esclavitud del pueblo también de Egipto. Ignoraba totalmente la existencia de un Abraham que era escogido por Dios para levantar una nación. Ignoraba también los pactos como la circuncisión, pero sí, en este caso Job hacía funciones sacerdotales que vinieron después con
con la, con la anunciación de los mandamientos de parte de Dios a Moisés. Entonces, Job también nos entrega datos de que él conocía de Adán, sabía de Adán y tenía datos que venían posteriores al diluvio. Entonces, lo más probable es que Job haya sido contemporáneo de Abraham o incluso anterior a Abraham. En la BTX 4 acá tenemos aquí aparece una... No sé si alcanzan a observarlo, espero que se vea, pero esa es como una línea de tiempo donde aparecen las fechas de nacimiento, entre comillas nacimiento, y las fechas de muerte de los descendientes de Seth, desde Adán, Seth, en adelante. Y aquí, bueno, la Sociedad Bíblica igual hace un trabajo espectacular. Ahora usted lo puede hacer con mucho más detalle en su hogar si desea. Aquí aparecen, por ejemplo, todos los años de vida de Adán. Y abajo de él van apareciendo los años de vida de su hijo Seth, después de Enos. Entonces, ahí uno puede observar quién fue contemporáneo con quién. Y por ejemplo, Matusalén alcanzó a conocer a Adán. Matusalén fue el hombre que vivió más años, de acuerdo a la Biblia. Y él alcanzó a conocer a Adán. Y Matusalén conoció a Noé, conoció a Sem. Y en este caso a Sem, hijo de Noé. Y también vemos de que Sem, a Abraham lo más probable es que haya conocido a Sem. Sem estaba vivo aún cuando Abraham ya había nacido y Abraham, miren a ver, Sem murió cuando Abraham tenía aproximadamente 175 años de edad. Esto es increíble. Entonces, los hombres después del diluvio, en ese momento no existían los ateos. También los descendientes de Adán, ninguno de ellos era ateo. Todos conocían a Adán y conocían la historia. Entonces, en el periodo de Noé ocurría exactamente lo mismo. No existían los ateos. Entonces, por eso igual Job presenta un conocimiento extraordinario de Dios. Presenta también conocimientos de Adán. Conocimiento de las historias de antes de Abraham, del Génesis en este caso. Así que ese es el otro dato importante. Ahora, ¿quién escribió el libro de Job? Nadie lo sabe. Eso es un enigma. Se le ha atribuido la escritura del libro de Job a distintas personas, pero no hay un dato concreto y absoluto sobre esto. Así que nosotros por lo menos no vamos a dar ningún nombre. Solamente el escritor del libro, porque el autor del libro es Dios. El escritor del libro es una sola persona, que no sabemos quién es. Y eso es lo que quería aclarar. Bueno, ahora otra cosa importante que quiero aclarar fue que mencioné algo en lo que me equivoqué. Entonces lo voy a presentar en pantalla. Acá ustedes observan la columna que estoy señalando con el cursor del mouse. Toda esta columna, yo ayer en el video pasado, perdón, dije que esta era el hebreo arcaico y me equivoqué. Esto no es el hebreo arcaico, esto es el paleo hebreo, así se conoce como hebreo o paleo hebreo, o también se conoce como escritura cananea. ¿Por qué como escritura cananea? Porque antes de la Torre de Babel, los seres humanos hablaban un solo idioma y era este idioma. El idioma paleo-hebreo, ¿ya? Por la forma que tiene estas letras. Entonces, después de la Torre de Babel, el Señor les confundió la lengua a ellos. Y después de este evento, cada ser humano se reunió, se juntó con las personas que hablaban su mismo idioma. Entonces ahí surgieron las distintas civilizaciones. Pero hablaban todos un solo idioma y era este. Entonces, después, las personas que quedaron sin este idioma tuvieron que empezar desde cero para poder comunicarse y poder registrar de manera escrita acontecimientos y hechos históricos. Entonces ahí tuvo que empezar desde cero a hacer lo que es la pictografía o los jeroglíficos. Entonces ahí cada cultura empezó a inventar su propio sistema de comunicación. Ahora tenemos acá arriba estos simbolitos que ustedes observan. Estos son el hebreo arcaico, ¿ya? O el hebreo pictográfico, porque está hecho en base a símbolos. Entonces, así se comunicaban los primeros hombres. Lo más probable es que Adán así escribía,
¿ya? Incluso hay una Biblia que se llama Hebreo Antiguo o Hebreo Arcaico. La pueden descargar, donde aparece escrita con estos simbolitos. Y yo en estos momentos no la tengo acá para exhibirla. Pero ustedes pueden buscarla y van a encontrar que aparecen estos símbolos, estos simbolitos en la escritura. Desde el Génesis hasta Malaquías en este caso. Y está, ¿cómo se llama? Ese tipo de Biblia está interesante verla porque, como les dije en el video pasado, cada símbolo tiene un significado. Cada letra hebrea tiene un número, un significado y un nombre. Entonces, no solamente se puede interpretar la Biblia de acuerdo al significado de una palabra, sino que también uno puede descomponer esa palabra en cada uno de estos símbolos y extraer un significado mucho más profundo con respecto a esto. Así que les dejo esa tarea para que ustedes lo hagan. Y esa es la segunda o tercera aclaración que quería hacer. Así que recuerden, estos simbolitos son el hebreo arcaico o el hebreo pictográfico. Y los caracteres que vemos acá en esta columna que estoy señalando con el mouse, estos caracteres son el paleo hebreo o la escritura cananea, ¿ya? O sea, acá tenemos el hebreo moderno. Este es una suerte de hebreo más antiguo, este otro hebreo más antiguo que el hebreo moderno. Entonces, esta escritura fue evolucionando a través de los tiempos, hasta llegar a esto que está acá, que es el hebreo moderno, que es más cuadrada la letra y tiene como más simetría. O en este caso tiene una estética un poco más agradable que esta de acá. Bueno, eso es a la vista subjetivamente de cada persona. A mí me gustan ambos tipos de escritura. Bueno, eso es todo lo que tenía que aclarar. Y les doy las gracias por quedarse a ver este video y a escuchar lo que teníamos que decir. Y si tienen algún comentario, alguna duda, déjenlo aquí en los comentarios. Y gracias igual, bueno, les pido perdón por haberle dado datos falsos. El otro dato que se me quedaba era con respecto al idioma arameo. En el video anterior dije que el libro de Nehemías, parte del libro de Nehemías fue escrito en arameo y me equivoqué. Es el libro de Esdras. Parte del libro de Esdras fue escrito en arameo. Y el otro caso es el libro de Daniel. Gran parte del libro de Daniel fue escrito en el idioma arameo. Ambos libros, Esdras y Daniel, contienen escritura aramea en su contenido. ¿Por qué? Porque en este caso Daniel, él fue capturado por los babilonios y él tuvo que comunicarse con los babilonios, y los babilonios son caldeos y ellos hablaban el idioma arameo. En el caso de Esdras escribió 2 cartas, una al rey Artajerjes y otra se le escribió el rey Ciro a Esdras. Entonces ahí se comunicaban en arameo en aquel momento. Así que eso es el dato en que me equivoqué también. Les pido perdón por haberme equivocado tan rotundamente. Y otra cosa importante igual que tengo que señalar es que en el Nuevo Testamento aparecen también casos donde se escriben en arameo. Y es, por ejemplo, cuando Jesús usa la expresión Talita Kumi. Talita Kumi quiere decir niña, levántate. Otra expresión igual cuando Jesús a un enfermo lo sana y le dice efata. Y efata es un término arameo que significa sea abierto. Y otro caso igual es cuando en el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, la expresión memra. Memra es una palabra aramea y que significa al español palabra. Eso significa memra. Y bueno, en el Nuevo Testamento hay otro caso más, que cuando Jesús dice Elohi, Elohi, lama sabactani, que eso también es escritura aramea. Ahora, ¿en qué idioma hablaba Jesús? Jesús hablaba en hebreo, pero hubieron ocasiones en las que él utilizó el arameo para decir ciertas cosas, para que quedaran veladas en este caso ante los ojos del pueblo y fueran interpretadas o conocidas por solamente los discípulos del Señor. Porque el Espíritu Santo nos iba a revelar lo que quiso decir el Señor al decir tal palabra. Y también
Otra cosa importante es que el Señor Jesús y los apóstoles hablaban en hebreo, todos hablaban en hebreo, ese era el idioma de aquel entonces. Y incluso el apóstol Pablo en su conversión, cuando él relata su conversión ante las personas, él dice que el Señor cuando se le apareció le habló en el idioma hebreo. Entonces Pablo era un políglota, él hablaba hebreo, griego y latín. Hay otros que dicen que puede que haya hablado más idiomas, pero hasta el momento se conocen esos tres que él hablaba. Y hablaba hebreo porque era su idioma de origen, hablaba el griego porque era el idioma que él escribió el Nuevo Testamento o las cartas que él enviaba a los cristianos, y el idioma latín porque era el idioma del Imperio Romano y Pablo era un ciudadano romano, así que ahí tenemos los tres idiomas que Pablo hablaba y escribía probablemente. Así que eso es lo que quería comunicarles y gracias por su atención, estimados evangelizadores. Nos estaremos viendo ya en un próximo video de A Evangelizar Live, y que el Señor les bendiga, que tengan un buen día, que la gracia del Señor sea con nuestro espíritu, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Shalom.